Este es el audiolibro La paz que sobrepasa todo entendimiento, cómo la Biblia puede ayudar con la ansiedad y la depresión. Primero que nada, te pedimos que des un like. De esta manera, le estás diciendo a YouTube que este contenido es inspirador y ayudará a otras personas. No cuesta nada. Así, el algoritmo de YouTube recomendará este libro a más personas. También te pedimos que te suscribas al canal para recibir más audiolibros edificantes y poderosos como este. No olvides hacer clic en la campanita y luego seleccionar todas para recibir notificaciones de más libros como este. Este audiolibro fue creado para usar la menor cantidad de datos posible, para que puedas escucharlo en cualquier lugar. Al final, si este libro te hizo bien, compártelo con alguien que te importe. Vamos a nuestro libro. Si estás escuchando este libro, es posible que estés en busca de respuestas, consuelo o tal vez una esperanza renovada. La ansiedad y la depresión son realidades que muchos enfrentamos en diferentes momentos de la vida, y cuando las sombras de estas emociones nos envuelven, el mundo puede parecer un lugar frío, solitario y sin salida. Pero no estás solo. A lo largo de los siglos, millones de personas han encontrado en la Biblia un refugio, un ancla espiritual y una fuente inagotable de esperanza. En este audiolibro, exploraremos cómo las Escrituras, inspiradas por Dios, pueden ser una herramienta poderosa en la lucha contra los dolores del alma. Veremos cómo los personajes bíblicos también enfrentaron momentos de profunda angustia, pero encontraron fuerzas para continuar, y cómo esas mismas promesas están a nuestro alcance hoy. Este audiolibro no pretende ofrecer soluciones fáciles ni minimizar la complejidad de la ansiedad y la depresión. Al contrario, abordaremos estas luchas con seriedad, pero también con una fe inquebrantable de que Dios está presente en cada uno de esos momentos. Él nos ofrece paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, capaz de calmar nuestras mentes y restaurar nuestros corazones. En los próximos capítulos, caminaremos juntos por las palabras de Dios, explorando versículos y pasajes que hablan directamente a nuestro sufrimiento. Reflexionaremos sobre cómo la oración, la entrega, el descanso y la renovación de la mente pueden ayudarnos a encontrar sanación y alivio. Descubriremos que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz. Incluso en las mayores tormentas, hay una paz disponible para nosotros, una paz que solo Dios puede ofrecer. A medida que profundizas en este contenido, te animo a abrir tu corazón a lo que Dios quiere hablar a tu vida. Ya sea a través de un versículo que resuene profundamente o de un ejemplo que toque tu situación actual, este audiolibro fue creado para ser una brújula espiritual, guiándote hacia la paz que solo el Señor puede proporcionar. Comencemos juntos este camino de sanación, esperanza y renovación, sabiendo que la verdadera paz está a nuestro alcance, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Capítulo 1. Introducción, la Biblia y el viaje emocional. La ansiedad y la depresión son realidades dolorosas que afectan a millones de personas en todo el mundo. Para algunos, estas condiciones son pasajeras, mientras que para otros se convierten en compañeras constantes, moldeando sus vidas de maneras desafiantes. En medio de este torbellino de emociones, muchos se sienten aislados, incapaces de encontrar paz o esperanza. Sin embargo, existe una fuente de consuelo y guía que ha resistido la prueba del tiempo, la Biblia. Las Sagradas Escrituras, que durante siglos han guiado a corazones afligidos, ofrecen no solo palabras de sabiduría, sino también una promesa de paz que trasciende la comprensión humana. A lo largo de las páginas de la Biblia, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron sus propios momentos de angustia, desesperación y soledad. En sus historias, vemos cómo la fe en Dios se convierte en un ancla en tiempos de tormenta.
Este audiolibro fue creado para explorar esa conexión profunda entre la Biblia y la salud emocional. Al reflexionar sobre los versículos y enseñanzas bíblicas, descubriremos cómo las Escrituras pueden ser una fuente de sanación para quienes luchan contra la ansiedad y la depresión. La Biblia no ignora la realidad del dolor emocional, al contrario, reconoce y aborda el sufrimiento humano de manera directa y compasiva. En los próximos capítulos, veremos cómo las promesas de Dios hablan directamente al corazón afligido. Descubriremos la fuerza de una paz que supera todo entendimiento, una paz que no depende de circunstancias externas, sino de la presencia y el carácter inmutable de Dios. Aprenderemos cómo aplicar estas enseñanzas de manera práctica en nuestra vida cotidiana, buscando descanso y alivio para nuestras almas cansadas. La Biblia está llena de historias de superación. Desde los Salmos de David, que expresan las profundidades de la tristeza y el clamor por ayuda, hasta las enseñanzas de Jesús, quien invita a los cansados a encontrar descanso en Él. En cada uno de estos momentos, encontramos no solo palabras de consuelo, sino también un llamado a la acción, a poner nuestras preocupaciones en Dios, a confiar en su cuidado y a renovar nuestras mentes con su verdad. Antes de adentrarnos en las promesas y ejemplos bíblicos, es importante reconocer que la ansiedad y la depresión no son solo cuestiones espirituales, también pueden involucrar aspectos físicos y psicológicos. La fe puede caminar de la mano con el cuidado médico y terapéutico, ya que Dios puede usar varias herramientas para traer sanación. Este audiolibro se centra en la dimensión espiritual de este viaje, sin ignorar la importancia de otras formas de apoyo. Ya sea que conozcas bien las Escrituras o que estés buscando respuestas por primera vez, este audiolibro te invita a un viaje de autodescubrimiento y esperanza. Caminemos juntos a través de las palabras de Dios, permitiendo que hablen a nuestro corazón, ofreciendo no solo consuelo, sino también una paz que va más allá de lo que el mundo puede ofrecer. La paz duradera que buscamos es real, y está al alcance de todos aquellos que eligen confiar en Dios, incluso en medio de las batallas emocionales más intensas. Que, al escuchar este audiolibro, puedas encontrar fortaleza, aliento y, sobre todo, una renovada confianza en que, sin importar cuán profunda sea tu dolor, Dios está contigo, y su paz está a tu disposición. Capítulo 2. La promesa de paz en medio del caos. Versículo clave: no se angustien por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7. La vida moderna nos presenta un paisaje caótico donde la ansiedad puede fácilmente invadir nuestros pensamientos y corazones. Noticias preocupantes, responsabilidades crecientes e incertidumbres sobre el futuro a menudo nos abruman, creando un ciclo de inquietud. En este contexto, el versículo de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7 brilla como un faro de esperanza. Pablo, al escribir esta carta a los filipenses, conocía bien las adversidades y los desafíos, pero presenta una verdad fundamental: en Cristo, existe una paz que trasciende las circunstancias y la comprensión humana. La ansiedad, por definición, es una respuesta emocional al miedo, la incertidumbre o la percepción de falta de control sobre el futuro. Muchos de nosotros, cuando enfrentamos situaciones desafiantes, nos sentimos abrumados por la necesidad de prever, controlar y resolver todos los problemas que nos rodean. Pero la invitación de Dios es radicalmente diferente. Él nos llama a no angustiarse por nada. ¿Cómo es eso posible? La clave está en la segunda parte del versículo: con oración y ruego, y con acción de gracias. Dios nos ofrece un camino para salir del ciclo de ansiedad y miedo, un camino que implica la oración.
La oración a menudo se ve simplemente como una conversación con Dios, pero en realidad es un acto profundo de entrega y confianza. Cuando nos arrodillamos en oración, estamos esencialmente admitiendo que no tenemos el control de todo, y eso es liberador. En este acto de entrega, a través de la oración, abrimos espacio para que Dios trabaje y nos llene con su paz. La oración como remedio contra la ansiedad. La oración es más que palabras habladas, es una postura del corazón. Cuando oramos en medio de la ansiedad, le estamos diciendo a Dios, confío en ti, incluso cuando no entiendo lo que está sucediendo. La súplica, mencionada por Pablo, es un clamor sincero. Significa llevar a Dios nuestras ansiedades, dolores, miedos y dudas sin reservas, con la certeza de que Él escucha y le importa. Pero también hay un elemento importante que Pablo destaca, la acción de gracias. Ser agradecido en medio de la ansiedad puede parecer contradictorio, pero esta actitud nos ayuda a cambiar nuestro enfoque. En lugar de concentrarnos en lo que está fuera de nuestro control, comenzamos a reconocer lo que Dios ya ha hecho por nosotros. La gratitud nos ancla en la realidad del cuidado divino en nuestras vidas, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Una de las promesas más extraordinarias de este versículo es la promesa de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no se trata de una simple ausencia de problemas o de una solución inmediata a todas las cuestiones de la vida. Por el contrario, es una paz que surge en medio del caos, una paz que no tiene sentido según las medidas humanas. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones que deberían llevarnos a la desesperación, pero, de alguna manera, sentimos una tranquilidad inexplicable? Esa es la paz de Dios, una paz que actúa como un escudo, protegiendo nuestros corazones y mentes. Pablo nos asegura que esta paz guardará nuestros corazones, la fuente de nuestras emociones, y nuestras mentes, donde se forman nuestros pensamientos y preocupaciones. Esto significa que, incluso en medio del caos, nuestra mente puede encontrar descanso y nuestro corazón puede ser consolado. Combatiendo la ansiedad con la promesa de paz. Aplicar esta verdad en la vida cotidiana requiere práctica e intencionalidad. Aquí hay algunas maneras de vivir la promesa de paz en medio del caos. 1. Ora diariamente, desarrolla el hábito de llevar todas tus preocupaciones ante Dios. No esperes a que surjan grandes problemas, presenta también las pequeñas ansiedades del día a día. Dios se preocupa por cada detalle de tu vida. 2. Practica la gratitud. Cada día, tómate un momento para reflexionar sobre las cosas por las cuales puedes estar agradecido. Escribir estas cosas en un diario o simplemente mencionarlas en tus oraciones puede cambiar la perspectiva de tu corazón. 3. Confía en el tiempo de Dios. Parte de la ansiedad surge de nuestro deseo de controlar el futuro. Cuando recordamos que Dios está en control y que su tiempo es perfecto, podemos descansar en su soberanía. 4. Medita en las promesas de Dios. Cuando los pensamientos ansiosos invadan tu mente, contrarresta con las promesas de las Escrituras. Recuerda versículos como Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7 y permite que estas palabras guíen tu mente de regreso a la paz. 5. Reconoce la presencia de Dios. La paz no se encuentra en circunstancias perfectas, sino en la constante presencia de Dios en nuestras vidas. Él ha prometido estar con nosotros en cada paso del camino, y es en esta cercanía donde encontramos seguridad. La ansiedad puede intentar robar nuestra paz, pero Dios nos ofrece algo mucho mayor, una paz que sobrepasa la comprensión humana, que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo. Al abrazar esta promesa, no estamos negando la realidad de nuestras luchas, sino eligiendo confiar en que, en medio de ellas, hay una fuente inquebrantable de paz que proviene directamente del trono de Dios.
La oración y la gratitud son las llaves que desbloquean esta paz y están al alcance de todos los que eligen confiar en Él. Capítulo 3. Lanzando sobre Él nuestras ansiedades. Versículo clave: lanzando sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. La ansiedad puede ser una carga abrumadora. Nos roba la paz, consume nuestra energía y distorsiona nuestra visión del futuro, llenando nuestra mente con escenarios de miedo e inseguridad. Pero la Biblia ofrece una solución clara para esta carga emocional: lanzar todas nuestras ansiedades sobre Dios. Esta imagen de lanzar nos invita a una entrega radical y completa de nuestras preocupaciones, confiando en que el Creador del universo se preocupa personalmente por nosotros. ¿Qué significa lanzar nuestra ansiedad? La palabra lanzar utilizada en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 lleva la idea de arrojar o tirar algo lejos de manera decisiva. Este acto implica una acción deliberada de deshacerse de algo que no nos pertenece o que nos pesa excesivamente. A menudo, tratamos de mantener nuestras ansiedades por nuestra cuenta, creyendo que podemos o debemos resolverlo todo solos. Sin embargo, la Biblia nos dice que no necesitamos cargar con estas cargas, podemos lanzarlas en las manos de Dios. Lanzar nuestra ansiedad sobre Él no significa ignorar nuestros problemas o fingir que no existen. Más bien, significa reconocer que no tenemos que soportar el peso de la vida solos. Este gesto es un acto de confianza, un reconocimiento de que Dios es capaz de manejar lo que nosotros no podemos. Porque Dios se preocupa por nosotros. El versículo continúa: porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta simple frase revela la base de nuestra confianza: Dios se preocupa por nosotros. Este cuidado no es distante ni indiferente. Dios se preocupa profundamente por cada detalle de nuestra vida, desde las mayores preocupaciones hasta las más pequeñas ansiedades. Él está atento a nuestras necesidades y dolores, y desea que vayamos a Él con confianza. A menudo, cuando estamos abrumados, nos preguntamos si alguien realmente entiende o se preocupa por lo que estamos pasando. Pero el amor de Dios es infinitamente personal. Él conoce cada preocupación que llevamos y nos invita a lanzarlo todo sobre Él, porque se preocupa. Entrega diaria y práctica. Aunque la idea de lanzar nuestras ansiedades sobre Dios es reconfortante, puede ser un desafío saber cómo hacerlo en la práctica. La ansiedad a menudo se infiltra en nuestros pensamientos a lo largo del día, y parece que cuanto más tratamos de deshacernos de ella, más persiste. Aquí hay algunas prácticas que pueden ayudarnos a vivir esta entrega diaria. 1. Ora intencionalmente. La oración es un espacio seguro donde podemos confesar nuestras ansiedades a Dios. Cuando te sientas ansioso, tómate un momento para orar. Dile a Dios exactamente lo que estás sintiendo, sin reservas. Sé honesto en tu oración, poniendo tus preocupaciones en sus manos. 2. Escribe tus preocupaciones. Poner en papel las ansiedades que ocupan tu mente puede ser un paso práctico para soltarlas. Después de listar tus preocupaciones, ora sobre cada una, entregándolas a Dios. Esto puede ser un acto simbólico de lanzar estas ansiedades ante Él. 3. Confía en el tiempo de Dios. A veces, nuestra ansiedad proviene del deseo de ver las cosas resueltas de inmediato. Pero Dios nos llama a confiar en su tiempo. Él ve lo que no podemos ver y actúa de acuerdo con su plan perfecto. Al recordar esta verdad, podemos relajarnos y descansar en la certeza de que Él está trabajando. 4. Practica la respiración y la meditación bíblica. Cuando sientas que la ansiedad aumenta, respira profundamente y recuerda las promesas de Dios. Meditar en versículos como 1 Pedro, capítulo 5,
Versículo 7 puede calmar la mente y ayudar a redirigir el enfoque hacia el cuidado de Dios. 5. Recuerda las provisiones pasadas, haz memoria de las veces en que Dios ya ha provisto por ti en el pasado. Recordar cómo te cuidó antes puede fortalecer tu confianza en su cuidado presente y futuro. Liberación emocional a través de la entrega. El acto de lanzar nuestras ansiedades sobre Dios es un camino hacia la verdadera liberación emocional. A menudo, emociones pesadas como el miedo, la preocupación y la desesperación se acumulan porque intentamos cargarlas solos. Cuando entregamos estas cargas a Dios, experimentamos una sensación de alivio. Aunque las circunstancias pueden no cambiar de inmediato, nuestra perspectiva cambia. Comenzamos a ver nuestras luchas a la luz de la soberanía y el amor de Dios, lo que trae descanso a nuestro corazón. La entrega de nuestras ansiedades no es algo que hacemos una vez y ya. Es un proceso continuo. Todos los días, somos invitados a tomar la decisión consciente de confiar a Dios aquello que nos preocupa. A veces, puede ser necesario lanzar las mismas preocupaciones sobre Él repetidamente, pero esto es parte del proceso de confiar en Él de manera más profunda. El cuidado de Dios en medio de las tormentas. Incluso en medio de las tormentas de la vida, Dios está presente. No solo ve nuestras luchas, sino que también está trabajando activamente a nuestro favor. Lanzar nuestras ansiedades sobre Él es reconocer que Él tiene el control, incluso cuando no podemos ver la solución. Es recordar que, a pesar de las circunstancias difíciles, Dios está con nosotros y nunca nos dejará solos. Jesús nos hizo una poderosa promesa, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo, capítulo 28, versículo 20. Este compañerismo constante es el ancla que necesitamos en medio de la ansiedad. Cuando entendemos que no estamos solos y que Dios camina con nosotros en cada paso del camino, la ansiedad comienza a perder su poder sobre nosotros. Estrategias prácticas para lanzar tus ansiedades. Aquí hay algunas estrategias prácticas para ayudarte a lanzar tus ansiedades sobre Dios diariamente. Define momentos para la reflexión, al principio o al final de cada día. Tómate un tiempo para reflexionar sobre las cosas que te están causando ansiedad. Escríbelas y, en oración, pide a Dios que se ocupe de ellas. Ten un amigo de confianza para compartir. Dios usa la comunidad para apoyarnos. Compartir tus ansiedades con un amigo de confianza que también tenga fe puede ser una forma de lanzar estas preocupaciones a Dios y recibir aliento. Practica el descanso en Dios. Reserva tiempo para descansar en Dios, ya sea a través de un momento de quietud, alabanza o lectura bíblica. Este descanso es un recordatorio de que, mientras confías en Dios, Él está trabajando. En última instancia, lanzar nuestras ansiedades sobre Dios es una práctica continua de confianza. Él se preocupa profundamente por cada detalle de nuestra vida, y cuanto más aprendemos a confiar en Él, más experimentamos la liberación emocional y espiritual. Capítulo 4. Caminando por el valle de la sombra de la muerte, depresión en los Salmos. Versículo clave. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23, versículo 4. La depresión a menudo se describe como un valle oscuro, un lugar de profunda angustia y soledad. La Biblia, especialmente en los Salmos, nos muestra que incluso los grandes hombres y mujeres de fe enfrentaron periodos de oscuridad emocional. El Salmo 23, uno de los textos más conocidos de la Biblia, ofrece una perspectiva de esperanza, recordándonos que incluso en el valle de la sombra de la muerte, Dios está con nosotros. El valle de la sombra de la muerte, una metáfora para la depresión. El valle de la sombra de la muerte en el Salmo 23 simboliza momentos de crisis extrema,
dolor y vulnerabilidad, donde la luz parece distante. Así como la depresión puede hacernos sentir perdidos en un lugar sin esperanza, este valle retrata una caminata por la oscuridad. A menudo, en medio de la depresión, la sensación de estar aislado, sin dirección y sin poder ver una salida es abrumadora. La Biblia no evita hablar sobre estos momentos de desesperación. Los salmos, en particular, reflejan una gama completa de emociones humanas, desde la alegría y la gratitud hasta la tristeza profunda y el sufrimiento. El Salmo 88, por ejemplo, es un clamor de angustia sin un final feliz. Termina con las palabras: «Has alejado de mí a mis amigos y compañeros, las tinieblas son mi única compañía». Salmo 88, versículo 8. Este tipo de honestidad emocional en las Escrituras nos recuerda que Dios acoge nuestro dolor y está presente en nuestra angustia. Dios está con nosotros en el valle. Sin embargo, el Salmo 23 no se detiene en el valle de la sombra de la muerte. Nos asegura que, incluso allí, no temeremos mal alguno, porque Dios está con nosotros. La presencia de Dios es un profundo consuelo en momentos de desesperación. Su cercanía no significa que Él siempre nos saque inmediatamente del valle, pero Él camina con nosotros en medio de la oscuridad. Esta verdad es un ancla para quienes luchan contra la depresión. Saber que Dios está con nosotros, incluso cuando no podemos sentir su presencia o ver un camino claro por delante, puede darnos la fuerza para seguir adelante. La presencia de Dios no anula el sufrimiento, pero cambia la forma en que lo enfrentamos. En lugar de enfrentar la oscuridad solos, podemos contar con el cuidado y la fidelidad de Dios. El clamor de los salmos y la expresión del dolor. Los salmos nos enseñan que es válido expresar nuestras emociones más profundas a Dios. En el Salmo 42, el salmista dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Salmo 42, versículo 5. Esta pregunta refleja un corazón que está luchando con la depresión, con el peso de un abatimiento que parece incomprensible. Pero incluso en este estado, el salmista recuerda poner su esperanza en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, Él es la salvación de mi rostro y mi Dios. Salmo 42, versículo 11. Hay una tensión entre la desesperación y la esperanza, una batalla interior entre el dolor emocional y la confianza en la bondad de Dios. El salmista nos muestra que, incluso en medio de la angustia, podemos seguir buscando a Dios, clamándole con sinceridad. Encontrando esperanza en el valle. Aunque el camino por el valle de la depresión puede parecer interminable, los salmos nos recuerdan que hay esperanza por delante. El Salmo 30, versículo 5 dice: «El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana». Este versículo no promete que el dolor será breve, pero asegura que la oscuridad no dura para siempre. Hay esperanza de sanación y restauración, incluso si el proceso es lento. El Salmo 40 refleja un viaje de la angustia a la liberación. Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó de un pozo de destrucción, de un fango resbaladizo, puso mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos. Salmo 40, versículo 1 al 2. Aquí vemos que Dios es capaz de sacarnos de nuestros pozos más profundos, afirmar nuestros pasos y darnos una base sólida. Aunque la espera por alivio puede ser larga, Dios no nos abandona en medio de la lucha. Caminando con Dios en medio del dolor. Caminar por el valle de la sombra de la muerte con Dios significa confiar en que Él es nuestra fuerza, incluso cuando no podemos ver el final del túnel. En el Salmo 73, versículo 26, el salmista confiesa: «Mi carne y mi corazón desmayan, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre».
La depresión puede dejarnos física y emocionalmente debilitados, pero en Dios encontramos un lugar de fortaleza y descanso. Jesús, en Mateo, capítulo 11, versículo 28, también hace una invitación a todos los que están agobiados: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es la invitación continua de Dios para quienes atraviesan el valle de la depresión. Él nos llama a ir hacia Él, a echar nuestras cargas a sus pies y encontrar descanso en su presencia. Reflexiones sobre el Salmo 23 y la depresión. El Salmo 23 ofrece una visión completa del viaje emocional que muchos de nosotros enfrentamos. Aunque el valle de la sombra de la muerte es una parte real del camino, no es el destino final. Dios promete guiarnos más allá del valle, llevándonos a pastos verdes y aguas tranquilas. Salmo 23, versículo 2. Estos son símbolos de renovación, sanación y paz. Así como el pastor guía a sus ovejas lejos del peligro y las lleva a un lugar seguro, Dios también nos guiará a través de nuestras luchas emocionales. Su vara y su cayado nos confortan. Salmo 23, versículo 4, brindando protección y dirección. Incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos confiar en que Él está trabajando para nuestro bien. ¿Cómo encontrar esperanza en el valle? Estrategias prácticas. Aquí hay algunas maneras prácticas de aplicar las enseñanzas de los salmos en momentos de depresión. 1. Ora los salmos. Muchos salmos son oraciones de lamento y súplica. Usa estas palabras para expresar tu propio dolor y clama a Dios con sinceridad. 2. Memoriza versículos de esperanza, versículos como Salmo 23, versículo 4 y Salmo 30, versículo 5 pueden servir como recordatorios constantes de que, aunque la noche sea larga, la alegría vendrá. 3. Busca apoyo en la comunidad. Compartir tus luchas con personas de confianza puede ser una forma de recibir ánimo y apoyo espiritual. Dios utiliza la comunidad para ayudarnos a atravesar valles difíciles. 4. Recuerda la fidelidad de Dios. Haz memoria de cómo Dios ya te ha sostenido en momentos difíciles en el pasado. Esto puede renovar tu confianza en que Él te guiará nuevamente fuera de la oscuridad. Conclusión: no estamos solos en el valle. El camino por el valle de la sombra de la muerte puede ser largo y solitario, pero el Salmo 23 nos recuerda que nunca estamos solos. Dios camina con nosotros, ofreciendo su consuelo y protección. Nos llama a confiar en su presencia, incluso cuando la depresión oscurece nuestra visión. Así como Él guió a David y a tantos otros por valles difíciles, Él también nos guiará fuera de la oscuridad, llevándonos a un lugar de paz y descanso. Mientras estemos en este valle, podemos descansar en la certeza de que Dios es fiel. Él es nuestra fortaleza en medio de la debilidad, nuestra luz en la oscuridad y nuestra esperanza cuando todo parece perdido. Capítulo 5. Descanso para las almas cansadas. Versículo clave: vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Todos nosotros, en algún momento de la vida, experimentamos un profundo cansancio. Pero no se trata solo de un cansancio físico, que puede aliviarse con una buena noche de sueño. Jesús, en Mateo, capítulo 11, versículo 28, habla de una dimensión mucho más profunda: el cansancio del alma, el peso emocional que resulta de la lucha constante contra la ansiedad, el estrés y la opresión. Él ofrece una invitación extraordinaria: traer estas cargas a Él y encontrar un verdadero descanso. El peso de la ansiedad y del agotamiento emocional. La ansiedad y la depresión a menudo se manifiestan como un peso invisible, pero extremadamente opresivo. A veces, esta carga se siente como un cansancio físico. El cuerpo parece cansado incluso después de horas de reposo.
Otras veces, es un cansancio mental y emocional, donde el simple acto de levantarse de la cama o enfrentar el día parece una tarea insoportable. Jesús comprende el peso que llevamos. Él entiende el cansancio que proviene de vivir en un mundo quebrado, donde las preocupaciones, los miedos y las presiones diarias nos abruman. Su invitación es que traigamos estas cargas a Él y confiemos en que nos dará alivio. Este alivio no es solo temporal o superficial, es un descanso que penetra hasta el corazón y el alma. La invitación de Jesús, un descanso sobrenatural. Cuando Jesús dice, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, nos está llamando a un intercambio divino. Él ofrece llevar nuestras cargas a cambio de darnos su yugo, que es suave y ligero. Pero, ¿qué significa aceptar esta invitación? Primero, necesitamos reconocer que no fuimos creados para cargar el peso de nuestras ansiedades y preocupaciones solos. A menudo, intentamos soportar todo, creyendo que, si somos lo suficientemente fuertes, podemos superar las cosas por nuestra cuenta. Sin embargo, la invitación de Jesús es una confesión de que nuestra fuerza humana tiene límites. Necesitamos entregarle a Él lo que no podemos controlar. El descanso que Jesús ofrece no es la ausencia de desafíos o luchas, sino un cambio de perspectiva. Nos enseña a caminar con Él, confiando en que, en medio del caos, Él nos sostendrá. Este tipo de descanso es sobrenatural, algo que no se puede obtener a través de esfuerzos propios o soluciones humanas. Un nuevo camino, el yugo suave y la carga ligera. En Mateo, capítulo 11, versículo 29 al 30, Jesús continúa, tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave, y mi carga es ligera. Un yugo, en la cultura agrícola de la época, era una pieza de madera colocada sobre los hombros de dos bueyes para que juntos tiraran del arado. Cuando Jesús habla de su yugo, nos está invitando a caminar codo a codo con Él, compartiendo el peso de nuestras responsabilidades y luchas con el propio Hijo de Dios. El yugo de Jesús es ligero porque Él nos enseña a confiar en Él y no en nuestras propias capacidades. Él es manso y humilde, y nos guía con gentileza, mostrándonos que el camino hacia el descanso no es por esfuerzo, sino por entrega. Jesús no nos empuja con exigencias o expectativas imposibles. Por el contrario, Él camina con nosotros, ayudándonos a cargar nuestras cargas y mostrándonos un camino de paz. Descanso para el alma en la práctica. Aceptar la invitación de Jesús para descansar comienza con una decisión de renunciar al control. Esto significa confiar en que, aunque no podemos controlar todas las circunstancias de la vida, Él puede. Jesús no promete que no tendremos problemas, pero garantiza que, con Él, no necesitamos cargar el peso de las preocupaciones solos. Aquí hay algunas prácticas que pueden ayudar a cultivar esta confianza y experimentar el descanso prometido. 1. Orar honestamente, así como en los Salmos, donde los autores derraman sus ansiedades y preocupaciones ante Dios, también podemos ser honestos con Él. No hay necesidad de enmascarar nuestros sentimientos o intentar ser fuertes. Dios nos invita a derramar lo que hay en nuestro corazón. 2. Meditar en promesas de descanso, memorizar y reflexionar sobre versículos como Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30 puede ayudarnos a recordar, en momentos de ansiedad, que el descanso está disponible en Cristo. Podemos traer a nuestra mente la promesa de que Jesús está cargando nuestras cargas con nosotros. 3. Desacelerar y reevaluar prioridades. A menudo, el agotamiento emocional y espiritual es fruto de una vida desequilibrada, donde estamos tratando de hacer más de lo que Dios nos ha llamado a hacer.
Desacelerar y pedir la guía de Dios sobre donde necesitamos ajustar nuestras prioridades puede ser un paso crucial para encontrar descanso. 4. Confiar en el cuidado de Dios. Una gran fuente de ansiedad es la preocupación por el futuro. Cuando entendemos que Dios cuida de nosotros y de nuestras necesidades, podemos descansar en su provisión. Jesús nos recuerda en Mateo 6:34 que no nos preocupemos por el mañana, porque Dios es fiel en suplir lo que necesitamos. 5. Compartir la carga con la comunidad. Dios no nos creó para cargar nuestras cargas solos. Parte del descanso que encontramos en Cristo es a través del apoyo de la comunidad cristiana. Cuando compartimos nuestras luchas con otros, podemos ser alentados y apoyados. El agotamiento espiritual y el avivamiento. Cuando nuestras almas están cansadas, también puede haber un agotamiento espiritual. Nos sentimos distantes de Dios, como si nuestras oraciones no fueran escuchadas o como si estuviéramos vagando sin rumbo. En estos momentos, es esencial recordar que Jesús nos llama a una relación íntima y personal con Él. A veces, el avivamiento espiritual proviene de simples prácticas diarias, leer la palabra de Dios, pasar tiempo en oración y adoración, y estar en comunión con otros creyentes. Sin embargo, el verdadero descanso espiritual proviene de la presencia de Dios en nuestras vidas. Así como el Salmo 23 nos asegura que Dios nos lleva a pastos verdes y aguas tranquilas, debemos buscar activamente esta renovación espiritual en Cristo, confiando en que Él traerá alivio a nuestro cansancio. Conclusión: encontrando alivio en Cristo. Jesús nos invita a encontrar descanso para nuestras almas. En un mundo que nos sobrecarga con presiones y expectativas, Él nos llama a una nueva manera de vivir, una vida en la que el peso de nuestras preocupaciones se coloca en sus manos. No importa cuán profundo sea el cansancio emocional o espiritual que enfrentemos, Jesús ofrece alivio. Él nos llama a un intercambio divino, entregar nuestras cargas y recibir su descanso a cambio. Aceptar esta invitación significa experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento y confiar en que, en Cristo, podemos encontrar verdadero descanso para nuestras almas cansadas. Que cada día podamos responder a la invitación de Jesús y encontrar en Él el descanso y la paz que nuestros corazones tanto anhelan. Capítulo 6. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Versículo clave: cerca está el Señor de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, versículo 18. El dolor de la angustia emocional. Todos enfrentamos momentos en los que el peso de las emociones parece insoportable. Situaciones difíciles, pérdidas y sufrimientos pueden llevarnos a un estado de desesperación y dolor que parece no tener fin. En esos momentos, las palabras del Salmo 34 horas y 18 minutos ofrecen un consuelo profundo: cerca está el Señor de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Es una promesa de que, incluso en las circunstancias más sombrías, Dios no nos abandona. Él está cerca, especialmente de aquellos que sufren. Dios se preocupa por nuestro dolor. La Biblia nos muestra que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él ve y conoce cada lágrima, cada pensamiento angustiado y cada sentimiento de soledad. En lugar de ignorar nuestro dolor, Él elige estar presente en él. En el Antiguo Testamento, vemos un Dios que se compadece del sufrimiento de su pueblo, como cuando escuchó el clamor de los israelitas en Egipto, Éxodo, capítulo 3, versículo 7. En el Nuevo Testamento, Jesús ejemplifica esta compasión al llorar por el dolor de los demás y al sanar a aquellos que estaban emocional y físicamente quebrantados. La presencia de Dios en medio de la crisis. Cuando estamos emocionalmente heridos, es fácil sentir que Dios está distante. Sin embargo,
Las Escrituras nos recuerdan que es precisamente en esos momentos cuando Él está más cerca. A menudo, la presencia de Dios se manifiesta de manera sutil, a través de un sentimiento de paz inesperada, una palabra de ánimo de un amigo, o incluso un pasaje bíblico que resuena en nuestros corazones. Dios está con nosotros en nuestras luchas, ofreciendo un consuelo que va más allá de lo que podemos entender. Reconociendo que no estamos solos. Uno de los desafíos de la ansiedad y la depresión es la sensación de aislamiento. Podemos creer que nadie comprende realmente lo que estamos enfrentando. Sin embargo, la promesa de Dios es que Él siempre está a nuestro lado, incluso cuando el mundo parece vacío. Esto no significa que el dolor desaparezca instantáneamente, pero saber que no estamos solos en nuestra travesía puede darnos la fuerza para seguir adelante. La importancia de la vulnerabilidad. Reconocer nuestro dolor y llevar nuestro corazón quebrantado a Dios es un paso crucial hacia la sanación. Esto implica ser honestos con nuestros sentimientos, no solo con Él, sino también con personas de confianza a nuestro alrededor. A menudo, la sanación comienza cuando somos vulnerables y permitimos que otros sepan lo que estamos pasando. La comunidad de fe puede ser un lugar seguro donde encontramos apoyo y donde podemos ser recordados de la presencia amorosa de Dios. Confiando en Dios en medio del sufrimiento. Confiar en Dios cuando estamos sufriendo no es fácil, pero es precisamente en este acto de confianza donde encontramos esperanza. La confianza no elimina el dolor, pero nos da la certeza de que hay un propósito mayor en medio del sufrimiento. La Biblia está llena de historias de personas que, a pesar de su dolor, encontraron en Dios un refugio, como David en los Salmos, Job en sus pruebas, y los apóstoles perseguidos en el Nuevo Testamento. Reflexión final. Dios no promete que nuestras vidas estarán libres de sufrimiento, pero promete que estará con nosotros en cada paso del camino. Él está cerca de los quebrantados de corazón, y su presencia es el consuelo que necesitamos para continuar. A medida que entregamos nuestro dolor a Él, descubrimos que la verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está con nosotros, incluso en las tormentas más feroces. Te animo a abrir tu corazón a Dios, confiando en que Él está cerca, incluso cuando no podemos sentirlo claramente. Él ve cada pedazo quebrado de nuestra alma y desea restaurarnos. Podemos encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que no estamos solos, Dios siempre está a nuestro lado, especialmente cuando nuestros corazones están quebrantados. Capítulo 7. Renovando la mente con la verdad de Dios. Versículo clave: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Romanos, capítulo 12, versículo 2. La batalla en la mente. La ansiedad y la depresión son, a menudo, batallas que comienzan y se intensifican en la mente. Pensamientos negativos, preocupaciones persistentes y creencias distorsionadas pueden dominarnos, llevándonos a un ciclo de miedo, tristeza y desesperación. La Biblia reconoce el poder que la mente tiene sobre las emociones y la importancia de renovarla. Romanos, capítulo 12, versículo 2 nos desafía a no conformarnos a este mundo, sino a permitir que nuestras mentes sean transformadas por la verdad de Dios. El impacto de los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos pueden infiltrarse de manera sutil. Pequeñas preocupaciones pueden crecer rápidamente y convertirse en grandes fuentes de ansiedad. Una crítica puede transformarse en una creencia arraigada de que no somos lo suficientemente buenos. La depresión, a su vez, puede amplificar los pensamientos negativos, haciéndonos creer que no hay esperanza o que nuestras circunstancias nunca mejorarán. Esta espiral de pensamientos destructivos puede parecer imposible de controlar, pero la palabra de Dios nos da esperanza.
La renovación de la mente a través de la palabra de Dios. Renovar la mente es un proceso intencional de reemplazar pensamientos negativos y falsos por verdades bíblicas. La Biblia está llena de promesas y declaraciones que nos recuerdan nuestra identidad en Cristo, el amor de Dios por nosotros y su presencia constante. Cuando nos llenamos de estas verdades, nuestras percepciones comienzan a cambiar. Al aplicar la verdad de Dios a nuestras vidas, podemos comenzar a ver las situaciones desde una perspectiva divina y no solo a través de las lentes de la ansiedad o la depresión. Combatiendo los pensamientos tóxicos. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, somos llamados a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que tenemos la capacidad de identificar pensamientos tóxicos y confrontarlos con la verdad bíblica. La oración y la meditación en las Escrituras son herramientas poderosas en este proceso. Cuando surge un pensamiento negativo, podemos contrarrestarlo con un versículo que refleje la verdad de Dios. Si sentimos miedo, por ejemplo, podemos recordar la promesa de que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Practicando la meditación bíblica. Meditar en las Escrituras no es solo leer un versículo rápidamente, sino permitir que se arraigue profundamente en nuestra mente y corazón. La meditación implica reflexionar sobre un versículo, orar sobre él y aplicarlo a las situaciones de la vida. Esto puede hacerse durante momentos de tranquilidad, al despertar, antes de dormir o incluso a lo largo del día, mientras enfrentamos desafíos. A medida que meditamos en las promesas de Dios, nuestra mente comienza a ser moldeada por su verdad, y los pensamientos negativos pierden su poder. La importancia de guardar el corazón y la mente. Proverbios, capítulo 4, versículo 23 nos advierte, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón y la mente implica ser cuidadosos con lo que permitimos que entre en nuestra vida. Esto significa evitar influencias que puedan alimentar pensamientos destructivos y buscar, intencionalmente, aquello que es saludable y edificante. Podemos elegir lo que leemos, escuchamos y vemos, enfocándonos en contenidos que nos acerquen a Dios y a su paz. Ejercicios prácticos para la renovación de la mente. 1. Diario de gratitud. Todos los días, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Esto ayuda a redirigir el enfoque hacia lo positivo, disminuyendo la influencia de los pensamientos negativos. 2. Versículos para memorizar. Elige versículos que hablen directamente a tus luchas emocionales y memorízalos. Recítalos siempre que enfrentes un pensamiento negativo. 3. Oración constante. La oración es una forma de alinear nuestra mente con la voluntad de Dios. Ora pidiendo sabiduría para discernir entre pensamientos verdaderos y falsos, y pide ayuda para renovarlos. 4. Afirmaciones bíblicas. Crea afirmaciones basadas en las promesas de Dios y repítelas diariamente. Por ejemplo, soy amado, por Dios o tengo paz en Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Conclusión. La renovación de la mente es un viaje continuo. Nuestras mentes no se transforman de la noche a la mañana, pero con paciencia, disciplina y fe, podemos experimentar un cambio real y duradero. Al reemplazar pensamientos negativos con la verdad de Dios, comenzamos a ver el mundo de una nueva manera, no más a través de las lentes de la ansiedad o la depresión, sino con ojos de fe y esperanza. Dios desea que tengamos una mente renovada, libre de las ataduras de pensamientos destructivos. Al caminar con Él, podemos descubrir una paz que transforma no solo nuestras mentes, sino toda nuestra vida. Que este viaje de renovación sea un paso significativo hacia la verdadera paz y libertad. Capítulo 8.
el poder del perdón y la sanación interior. Versículo clave: perdona nuestras ofensas, así como nosotros también hemos perdonado a los que nos ofenden. Mateo, capítulo 6, versículo 12. La carga del rencor. Guardar rencores, resentimientos y culpas puede convertirse en un peso abrumador que afecta nuestra salud emocional. Estos sentimientos no solo nos atan al pasado, sino que también pueden intensificar la ansiedad y la depresión, afectando nuestro bienestar físico, mental y espiritual. La Biblia reconoce el impacto devastador que la falta de perdón puede tener y nos llama a vivir una vida de perdón, tanto para los demás como para nosotros mismos. El perdón como camino hacia la sanación. El perdón a menudo se ve como un regalo que ofrecemos a los demás, pero en realidad, también es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Al perdonar, somos liberados del peso emocional que llevamos y que puede contribuir a un aumento de la ansiedad y la depresión. Cuando Jesús nos enseñó a orar, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también hemos perdonado a los que nos ofenden, nos mostró que el perdón está en el centro de la sanación espiritual y emocional. Perdonando a los demás. Perdonar a aquellos que nos han herido puede ser una tarea difícil, especialmente cuando el dolor es profundo. Sin embargo, la Biblia nos llama a perdonar no solo una vez, sino repetidamente, así como Dios nos ha perdonado. Efesios, capítulo 4, versículo 32 nos recuerda: sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo. Al elegir el perdón, reconocemos que Dios está en control y entregamos la justicia en sus manos. Esto no significa ignorar el dolor, sino liberar el derecho a vengarnos y buscar venganza, confiando en que Dios hará lo que es justo. El perdón no es olvidar. Perdonar no significa olvidar o minimizar la gravedad de lo que ocurrió. Es posible perdonar y, al mismo tiempo, reconocer el dolor y las consecuencias de una ofensa. La verdadera sanación ocurre cuando somos honestos sobre el impacto de las acciones de los demás, pero elegimos liberar el resentimiento, no permitiendo que controle nuestras vidas. Esta honestidad puede ir acompañada de la sabiduría de establecer límites saludables para proteger nuestro corazón y nuestra mente. Perdonándose a uno mismo. Para muchos, perdonarse a sí mismo puede ser aún más desafiante que perdonar a los demás. Los sentimientos de culpa, vergüenza y arrepentimiento pueden convertirse en barreras emocionales que alimentan la ansiedad y la depresión. Sin embargo, la gracia de Dios es lo suficientemente grande como para cubrir todos nuestros errores. Romanos, capítulo 8, versículo 1 afirma: por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aceptar el perdón de Dios significa creer que Él nos ama y nos acepta, incluso en nuestras fallas. Al hacer esto, se nos llama a vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, como sus hijos amados, merecedores de su perdón. La sanación a través del perdón. El perdón es un proceso que a menudo toma tiempo. No es un acto único, sino una elección diaria de liberar el dolor y la amargura, permitiendo que la sanación interior ocurra gradualmente. Cuando elegimos el camino del perdón, abrimos espacio para que la paz de Dios entre en nuestro corazón. Es en este momento que comienza la verdadera sanación y la carga emocional comienza a disminuir. La Biblia nos ofrece ejemplos de perdón extraordinario, desde José perdonando a sus hermanos que lo vendieron como esclavo hasta Jesús perdonando a aquellos que lo crucificaron. Y cada uno de estos ejemplos apunta al poder transformador del perdón. Prácticas para cultivar el perdón. 1. Ora pidiendo la ayuda de Dios. El perdón no es algo que podamos lograr solos. Necesitamos la ayuda de Dios para encontrar fuerzas para perdonar, especialmente cuando el dolor es grande.
Ora pidiendo que Él ablande tu corazón y te ayude a liberar el dolor. 2. Escribe una carta de perdón, aunque nunca la entregues. Escribir una carta expresando tus sentimientos puede ser una forma de liberar el dolor. Habla sobre lo que ocurrió, cómo te sentiste y, finalmente, declara tu elección de perdonar. 3. Busca sabiduría en las Escrituras, lee versículos sobre el perdón y medita en ellos. Permite que la palabra de Dios modele tu perspectiva sobre la importancia del perdón y cómo se alinea con el carácter de Cristo. 4. Confiesa a Dios. Si estás luchando por perdonarte a ti mismo, confiesa a Dios tus sentimientos de culpa y vergüenza. Recuerda que Él es fiel para perdonar y purificar de toda injusticia. 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. 5. Comparte tu lucha. Buscar apoyo de un consejero cristiano o de un mentor espiritual puede ser una manera útil de lidiar con las luchas relacionadas con el perdón. Hablar sobre la situación con alguien de confianza puede traer claridad y aliento. Conclusión. El perdón es un acto de fe y valentía. Cuando elegimos perdonar, seguimos el ejemplo de Cristo, quien nos perdonó una deuda que nunca podríamos pagar. El perdón no niega el dolor que experimentamos, sino que nos libera del ciclo de resentimiento que puede aprisionarnos. Al perdonar, permitimos que el amor y la paz de Dios inunden nuestro corazón, trayendo sanación donde antes había dolor. Que este capítulo te anime a buscar el camino del perdón, confiando en que Dios está a tu lado, guiándote hacia una sanación profunda y duradera. El camino puede ser difícil, pero las recompensas son grandes: un corazón ligero, una mente tranquila y una vida marcada por la libertad en Cristo. Capítulo 9. Encontrando esperanza en las promesas de Dios. Versículo clave: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Cuando el futuro parece sombrío. La ansiedad y la depresión a menudo arrojan una sombra sobre el futuro, dificultando la visión de la luz que hay adelante. En estos momentos, el corazón se llena de incertidumbres y la esperanza puede parecer algo distante e inalcanzable. Sin embargo, las promesas de Dios están a nuestra disposición como anclas de esperanza, especialmente cuando el presente parece oscuro y el futuro incierto. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que Dios está en control, que tiene buenos planes para nosotros, incluso cuando no logramos entender los caminos que Él está tomando. La promesa de un futuro mejor. En el libro de Jeremías, Dios habló al pueblo de Israel, que enfrentaba un periodo de gran dificultad, exilio y desesperación. La promesa de un futuro lleno de esperanza fue dada a un pueblo que se sentía abandonado y sin perspectiva. Esta misma promesa en Jeremías, capítulo 29, versículo 11 es un recordatorio de que Dios siempre está actuando a nuestro favor, incluso cuando todo parece desmoronarse. Dios conoce el fin desde el principio, y sus promesas son firmes y verdaderas. Él no nos abandona, y su palabra nos asegura que existe un propósito mayor en nuestras luchas. Aferrándose a las promesas de Dios. Es importante entender que las promesas de Dios no son promesas de una vida sin dificultades, sino garantías de su presencia constante, cuidado y amor en medio de los desafíos. Él nos promete paz en medio del caos, fuerza en medio de la debilidad y esperanza en medio de la desesperación. Estas promesas se hacen verdaderas cuando las recibimos por fe, incluso cuando nuestros sentimientos intentan convencernos de lo contrario. Para aquellos que enfrentan ansiedad y depresión, confiar en las promesas de Dios puede ser un acto de fe desafiante pero extremadamente gratificante. La Biblia nos anima a poner nuestra confianza en Él, sabiendo que Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido.
Números 23:19 nos recuerda, Dios no es un hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. ¿Acaso Él ha prometido, y no lo hará? Promesas que nutren la esperanza. Aquí hay algunas promesas bíblicas que pueden traer esperanza y aliento en momentos de angustia. 1. Presencia constante de Dios. No temas, porque yo estoy contigo, no te asombres, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, y te ayudaré, y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías, capítulo 41, versículo 10. O en momentos de soledad, la promesa de que Dios está siempre presente puede ser un poderoso consuelo. Él nunca nos abandona, incluso cuando nos sentimos perdidos. 2. Paz que excede todo entendimiento, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Oh, Dios nos ofrece una paz que no depende de las circunstancias externas. Esta paz es una promesa para aquellos que entregan sus preocupaciones a Él en oración. 3. Fuerza en medio de la debilidad, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. O cuando nos sentimos débiles, la promesa de la gracia de Dios nos da fortaleza. Él trabaja en nosotros y a través de nosotros, incluso en nuestras debilidades. 4. Nuevos comienzos y renovación. Las misericordias del Señor son la causa de que no seamos consumidos, porque nunca cesan, se renuevan cada mañana. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23. O cada día es una nueva oportunidad para experimentar la misericordia de Dios. No importa cuán difícil haya sido el día anterior, sus misericordias se renuevan cada mañana. 5. Victoria sobre el miedo. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. 1 Juan, capítulo 4, versículo 18. O el amor de Dios es perfecto y echa fuera todo temor. Su promesa de amor incondicional puede liberarnos de la ansiedad y el miedo que a menudo nos aprisionan. ¿Cómo encontrar esperanza en las promesas? 1. Medita en las Escrituras. Para que las promesas de Dios traigan esperanza, es esencial conocerlas. Lee, memoriza y medita en versículos que hablen a tu corazón. Deja que la verdad de Dios reemplace las mentiras que a menudo alimentan la ansiedad y la depresión. 2. Ora las promesas. Convierte las promesas de Dios en oraciones personales. Pídele que cumpla sus promesas en tu vida, confiando en que Él escucha tus oraciones y responde de acuerdo a su voluntad perfecta. 3. Escribe un diario de promesas. Anota las promesas que encuentras en la Biblia y registra cómo Dios las cumple a lo largo de tu viaje. Este diario puede servir como un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios. 4. Comparte con otros. Hablar sobre las promesas de Dios con amigos, familiares o en un grupo de apoyo puede fortalecer tu fe y alentar a otros a encontrar esperanza en medio de sus propias luchas. Viviendo con esperanza. Encontrar esperanza en las promesas de Dios no significa que todas nuestras luchas desaparecerán de inmediato. Sin embargo, significa que tenemos algo a lo que aferrarnos mientras navegamos por los desafíos de la vida. La esperanza bíblica es más que un deseo incierto, es una certeza basada en la fidelidad de Dios. Esta esperanza nos sostiene, incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor parecen desesperadas. Conclusión. Las promesas de Dios son un faro de esperanza en medio de las tormentas de la vida. Nos recuerdan que, incluso cuando no podemos ver el camino por delante, Dios ya conoce el final de la historia. Confiar en Él, incluso en medio de la oscuridad, es un paso de fe que nos lleva a experimentar una paz y una esperanza que superan todo entendimiento.
Que este capítulo te inspire a sumergirte en las promesas de Dios y permitir que alimenten tu alma, fortaleciendo tu confianza en el Señor y trayendo esperanza con cada nuevo día. La ansiedad y la depresión pueden arrojar sombras, pero la luz de las promesas de Dios es lo suficientemente poderosa como para disipar incluso la oscuridad más profunda. Capítulo 10. El papel de la comunidad y la oración colectiva. Versículo clave, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo, capítulo 18, versículo 20. La fuerza de la comunidad. Enfrentar la ansiedad y la depresión puede ser una batalla solitaria, pero la Biblia nos recuerda la importancia de la comunidad. Dios no nos creó para vivir aislados, sino para ser parte de un cuerpo de fe donde encontramos apoyo, aliento y fuerza. La Iglesia y la comunidad cristiana reflejan este plan divino, un lugar donde nuestras luchas son compartidas y llevadas juntas, donde somos fortalecidos y alentados a perseverar. Cuando Jesús dijo que estaría presente donde 2 o 3 estuvieran reunidos en su nombre, subrayó el valor de la comunidad espiritual. En la unión de corazones que buscan a Dios, hay un poder único y especial. La comunidad nos proporciona un espacio para ser escuchados, comprendidos y aceptados, especialmente cuando nos sentimos vulnerables y abrumados. El valor de la oración colectiva. La oración es uno de los elementos más poderosos de la vida cristiana, y la oración colectiva puede tener un impacto aún mayor. Orar junto con otros trae consuelo, fuerza y aliento. La Biblia está llena de ejemplos de oración comunitaria, donde las personas se unían para buscar a Dios en momentos de necesidad, dolor o incertidumbre. Santiago 5:16 nos exhorta a confesar nuestros pecados unos a otros y a orar unos por otros para ser sanados, porque la oración del justo puede mucho en su efecto. La oración comunitaria crea un espacio donde podemos ser honestos sobre nuestras luchas sin miedo al juicio, sabiendo que somos acogidos por la gracia de Dios. Es en este ambiente de oración que experimentamos la presencia tangible del Señor, que nos conforta y nos fortalece. Testimonios de apoyo y sanación en la comunidad. A menudo, las historias más inspiradoras de sanación emocional provienen de personas que encontraron apoyo en su comunidad de fe. Testimonios de individuos que han pasado por periodos oscuros de ansiedad y depresión, pero que fueron sostenidos por la oración y el aliento de amigos cristianos, sirven como poderosos recordatorios de que no estamos solos. Cuando estamos en medio del dolor, escuchar historias de superación y restauración nos da esperanza. Estos testimonios son una evidencia viva del poder de la oración colectiva y de la fuerza que la comunión aporta. Demuestran que Dios trabaja a través de su iglesia, utilizando personas comunes para ministrar gracia y amor unos a otros. La comunidad como soporte emocional y espiritual. Para quienes luchan contra la ansiedad y la depresión, la presencia de una comunidad amorosa puede hacer toda la diferencia. La comunidad cristiana debe ser un lugar de acogida, donde las personas pueden sentirse seguras para compartir su dolor, sin miedo al juicio o al estigma. La empatía y el amor de los hermanos y hermanas en la fe son instrumentos que Dios utiliza para traer sanación. Es importante recordar que el apoyo emocional y espiritual puede variar según las necesidades de cada persona. Algunas personas solo necesitan un oído atento y compasivo, otras, oraciones fervorosas, y otras, una orientación espiritual más profunda. La comunidad puede ofrecer todo esto, adaptándose a las necesidades de cada individuo, reconociendo que cada viaje emocional es único. ¿Cómo fortalecer la comunidad de fe? 1. Creando espacios seguros para el diálogo. Es vital que la iglesia y los grupos de apoyo cristianos creen entornos donde las personas puedan hablar abierta y honestamente sobre sus luchas emocionales. Esto incluye promover reuniones,
grupos de oración o círculos de apoyo donde el enfoque sea la escucha y el aliento mutuo. 2. Practicando la empatía y el apoyo práctico. Demostrar amor cristiano no es solo una cuestión de palabras, sino de acciones prácticas. Ofrecer ayuda en necesidades diarias, visitar a alguien que está pasando por dificultades o simplemente enviar un mensaje de apoyo son formas de mostrar el amor de Cristo. 3. Orando juntos regularmente. Establecer tiempos regulares de oración colectiva, donde las personas puedan compartir sus peticiones e interceder unas por otras. Fortalece los lazos de la comunidad y nos recuerda que estamos unidos en Cristo. El poder de la oración se multiplica cuando se hace en conjunto, y las respuestas a las oraciones pueden ser una fuente de aliento para todos. 4. Compartiendo testimonios de superación. Alentar a las personas a compartir sus historias de luchas y victorias es una manera poderosa de edificar la fe de los demás. Testimonios sinceros sobre cómo Dios ha trabajado en las vidas de aquellos que enfrentaron ansiedad y depresión pueden ser un faro de esperanza para quienes aún están en medio de la tormenta. 5. Formando grupos de apoyo especializados. En algunas iglesias, la creación de grupos de apoyo enfocados en la salud emocional y espiritual puede ser un recurso valioso. Estos grupos pueden ofrecer consejería cristiana, estudios bíblicos centrados en temas de sanación emocional y oportunidades de crecimiento espiritual. Buscando ayuda más allá de la comunidad. Aunque la comunidad cristiana es una fuente inestimable de apoyo, es importante reconocer que, en algunos casos, buscar ayuda fuera de la iglesia también puede ser necesario. Dios nos ha dado recursos como terapeutas, consejeros y profesionales de la salud que pueden ofrecer apoyo especializado. La comunidad debe estar dispuesta a alentar y apoyar esta búsqueda de ayuda profesional, reconociendo que la fe y la ciencia pueden caminar de la mano en la búsqueda de la sanación. Conclusión. La jornada contra la ansiedad y la depresión no tiene que ser recorrida sola. Dios nos ha dado el regalo de la comunidad, donde encontramos apoyo, consuelo y oración. La oración colectiva es un recordatorio de que Dios está presente cuando su pueblo se reúne en fe. La comunidad de fe puede ser un verdadero faro de esperanza, guiándonos hacia la paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en las tormentas más grandes. A medida que continúas tu jornada, recuerda que hay una comunidad de personas que se preocupan, que oran por ti y que están dispuestas a caminar a tu lado. Dios usa la unión de su pueblo para traer sanación, fuerza y renovación. Por lo tanto, abre tu corazón a aquellos que Dios ha puesto a tu alrededor y permite que la luz de la comunión cristiana ilumine los momentos más oscuros de tu vida. Que la paz de Cristo, que solo Él puede ofrecer, llene tu corazón y que la comunidad cristiana sea un reflejo vivo de esa paz en tu vida. Capítulo 11. La luz que rompe la oscuridad, testimonios de superación. La lucha contra la ansiedad y la depresión puede parecer interminable, una batalla que a menudo se libra en el silencio del corazón y la mente. Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron sus propias batallas emocionales y encontraron esperanza, renovación y sanación a través de su fe en Dios. Estos testimonios de superación son como rayos de luz que rompen la oscuridad, mostrando que, incluso en los momentos más oscuros, hay una salida, y que la paz prometida por Dios es real y alcanzable. Historias de fe y superación. A lo largo de la historia cristiana, hay innumerables ejemplos de hombres y mujeres que han pasado por profundas crisis emocionales y espirituales, pero que encontraron fuerzas en Dios para continuar. Cada historia es única, pero todas tienen en común el poder transformador de la fe y la confianza en las promesas divinas. Por ejemplo, el profeta Elías, un hombre poderoso y audaz que enfrentó a los profetas de Baal, también experimentó desesperación y agotamiento emocional hasta el punto de pedir a Dios que le quitara la vida. 1 Reyes 19:4.
Pero, en ese momento de vulnerabilidad, Dios no lo abandonó. Dios se preocupó por él, proveyendo alimento, descanso y, finalmente, un llamado renovado. La historia de Elías es un testimonio poderoso de que, incluso cuando nos sentimos al borde del colapso, Dios nos encuentra donde estamos, atendiendo a nuestras necesidades y guiándonos de vuelta a la vida. La importancia del testimonio. Compartir historias de lucha y superación es una parte esencial de la jornada cristiana. Cuando hablamos sobre nuestras dificultades y cómo Dios nos ha ayudado a superarlas, alentamos a otros que están enfrentando batallas similares. El apóstol Pablo escribió sobre la importancia de consolarnos unos a otros con el consuelo que recibimos de Dios, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. El testimonio de superación es una forma de cumplir ese llamado, ofreciendo un rayo de esperanza para aquellos que aún están en la oscuridad. Cada testimonio, por pequeño que parezca, lleva el potencial de inspirar y transformar. Puede ser la historia de alguien que encontró paz a través de la oración en medio de la ansiedad, o de alguien que experimentó la sanación emocional al entregar sus preocupaciones en manos de Dios. Estas historias nos recuerdan que no estamos solos en nuestra lucha y que Dios, fiel a sus promesas, siempre está a nuestro lado. Testimonios contemporáneos de sanación y renovación. Muchas personas hoy en día aún encuentran fuerzas para enfrentar la ansiedad y la depresión a través de su fe. La Biblia sigue siendo una fuente inagotable de esperanza y orientación, y muchos han testificado como la meditación diaria en las Escrituras. La oración fervorosa y la confianza en Dios han traído alivio y sanación a sus vidas. Un ejemplo moderno podría ser el de una joven que, al enfrentar una temporada de profunda depresión, comenzó a meditar diariamente en el Salmo 23. Al principio, las palabras eran solo una rutina, pero lentamente comenzó a sentir la presencia de Dios a su lado, incluso cuando caminaba por el valle de la sombra de la muerte. Ese salmo se convirtió en su ancla, recordándole que Dios estaba con ella, incluso en los días más difíciles. Con el tiempo, experimentó un renacer de esperanza y alegría, algo que nunca imaginó que fuera posible. Otro testimonio es el de un hombre que, lidiando con una ansiedad intensa, encontró consuelo en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7. Aprendiendo a echar sus preocupaciones sobre Dios a través de la oración y la gratitud. Comenzó a escribir diariamente sus oraciones, presentando sus ansiedades a Dios y agradeciendo por las pequeñas bendiciones del día. Esta práctica transformó su mente y su corazón, ayudándole a encontrar paz, incluso en medio de tormentas. La fuerza de las promesas de Dios. Los testimonios de superación están anclados en las promesas de Dios. Promesas como nunca te dejaré, ni te desampararé, Hebreos, capítulo 13, versículo 5, y porque sé los planes que tengo para ustedes, planes de paz y no de mal, Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Forman la base de la esperanza que sostiene a quienes enfrentan desafíos emocionales. Estas promesas son más que palabras, son garantías divinas de que Dios está presente y activo en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver el camino. Cuando escuchamos o leemos testimonios de personas que encontraron fuerza en las promesas de Dios, recordamos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene el poder de penetrar profundamente en nuestros corazones, sanar nuestras heridas y darnos valor para enfrentar el mañana. Cada testimonio es un recordatorio de que las promesas de Dios no fallan y que Él es fiel, incluso cuando la vida es difícil. Cómo el testimonio puede ayudar en la sanación. Escuchar o compartir testimonios no es solo una práctica alentadora, también es una herramienta de sanación. Cuando verbalizamos nuestras luchas y victorias, nombramos lo que enfrentamos, trayendo a la luz lo que a menudo permanece oculto en la oscuridad de la mente.
Esto puede ser liberador y sanador, tanto para quien comparte como para quien escucha. Por eso, es importante crear espacios en la comunidad cristiana donde las personas puedan compartir sus historias. Grupos de apoyo, reuniones de oración y cultos de testimonio son oportunidades para escuchar sobre la fidelidad de Dios y cómo Él sigue actuando en las vidas de quienes confían en Él. Estas experiencias no solo fortalecen nuestra fe, sino que también edifican la iglesia en su conjunto, creando lazos más profundos entre los hermanos y hermanas en la fe. Conclusión. Los testimonios de superación son la prueba viva de que, incluso en las tinieblas más densas, la luz de Dios puede romper y traer esperanza. Nos recuerdan que la ansiedad y la depresión no tienen la última palabra y que siempre hay esperanza en el camino con Dios. Si estás luchando, sabe que no estás solo. Hay una comunidad que puede caminar a tu lado y una fe que sostiene, sana y transforma. Permite que estos testimonios de superación te inspiren a seguir luchando, a buscar ayuda y a confiar en el Dios que nunca abandona. Que la luz de la esperanza brille intensamente en tu corazón y que, algún día, también puedas compartir tu propia historia de victoria, convirtiéndote en un faro de esperanza para otros que enfrentan sus propias batallas emocionales. Capítulo 12. Prácticas espirituales para combatir la ansiedad y la depresión. Vivir una vida plena de paz y esperanza es un desafío constante, especialmente cuando la ansiedad y la depresión amenazan con dominar nuestros pensamientos y emociones. En este capítulo, exploraremos prácticas espirituales que pueden ser herramientas poderosas para enfrentar estos desafíos. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, sino una guía práctica que ofrece métodos para cultivar una vida de paz centrada en Dios. La oración como canal de paz. La oración es una de las prácticas espirituales más poderosas para combatir la ansiedad y la depresión. No es solo un pedido de ayuda, sino una forma de conexión íntima con Dios, una invitación a entregar nuestras preocupaciones y ansiedades a Él. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7, se nos invita a orar con acción de gracias, lo que significa que, incluso en medio de nuestras luchas, debemos buscar la gratitud. Esto nos ayuda a cambiar el enfoque de nuestras preocupaciones a la confianza en Dios. Práctica diaria de oración. 1. Reserve un tiempo de calidad. Elija un horario específico del día para orar. Puede ser por la mañana, antes de dormir o durante una pausa tranquila en su día. La consistencia es clave. 2. Oración escrita. Intente mantener un diario de oración. Escribir sus preocupaciones, agradecimientos y peticiones es una forma de visualizar y externalizar sus emociones. Esto ayuda a aliviar la mente e identificar los momentos de respuesta divina. 3. Oración de entrega. Una práctica importante es la oración de entrega, donde presenta a Dios sus ansiedades específicas, nombrándolas una por una y entregándolas conscientemente a Él. Meditación en las Escrituras, renovando la mente. La meditación bíblica es una manera efectiva de renovar la mente y combatir los pensamientos negativos. Meditar no es solo leer un versículo, es reflexionar profundamente sobre él, permitiendo que penetre en el corazón y moldee la forma en que ves la vida. Romanos, capítulo 12, versículo 2 habla sobre la importancia de transformar nuestra mente, y esto comienza con la meditación diaria en las verdades de Dios. Práctica diaria de meditación bíblica. 1. Elija un versículo para el día. Seleccione un versículo que hable directamente a su situación. Puede ser algo que ofrezca consuelo, esperanza o aliento. 2. Repita y memorice. Repita el versículo varias veces a lo largo del día. Si es posible, memorícelo y permita que se convierta en parte de sus pensamientos. 3. Visualice y personalice. Cierre los ojos y visualice el versículo.
Imagine lo que significa en su vida. Trate de personalizarlo, aplicándolo directamente a sus circunstancias. Cultivando el hábito de la alabanza. Alabar a Dios incluso en medio de las dificultades puede parecer difícil, pero es una práctica que trae grandes beneficios espirituales. La alabanza cambia nuestro enfoque de las circunstancias al Dios que está por encima de todas las cosas. Nos recuerda que, independientemente de lo que enfrentemos, Dios es digno de adoración. La Biblia está llena de ejemplos, especialmente en los Salmos, de personas que alabaron a Dios en momentos de aflicción, encontrando consuelo y fuerza. Práctica diaria de alabanza. 1. Cree una lista de alabanza. Elija canciones que hablen a su corazón y que exalten el carácter y las promesas de Dios. Escuche estas canciones mientras realiza tareas diarias o cuando sienta que la ansiedad está aumentando. 2. Cante en voz alta, incluso si no tiene habilidades musicales, cante para Dios. El acto de alabar en voz alta puede cambiar la atmósfera emocional de cualquier ambiente. 3. Liste motivos de gratitud. Haga una lista de las cosas por las que está agradecido. Incluya incluso las bendiciones más pequeñas. Revise esta lista durante momentos de desánimo para recordar la fidelidad de Dios. Prácticas de respiración y relajación basadas en la Biblia. En momentos de ansiedad intensa, las prácticas de respiración controlada pueden ayudar a calmar el cuerpo y la mente. Asociar estas prácticas a versículos bíblicos puede potenciar sus efectos, trayendo la paz prometida por Dios. Inspirar lentamente mientras recita un versículo y exhalar mientras entrega a Dios sus preocupaciones es una técnica simple pero poderosa. Práctica de respiración bíblica. 1. Respiración con versículos. Inhale profundamente mientras recita mentalmente un versículo corto, como el Señor es mi pastor. Exhale lentamente mientras entrega sus preocupaciones a Dios. Repita varias veces hasta sentir su mente más tranquila. 2. 3. Respiración con acción de gracias. Inhale mientras piensa en una bendición específica y exhale agradeciendo a Dios por ella. Esta práctica puede ayudar a redirigir la mente a un estado de gratitud. Ejercicios de ayuno y silencio. El ayuno es una práctica espiritual antigua que tiene como objetivo ayudarnos a concentrarnos más profundamente en Dios, poniendo nuestras necesidades espirituales por encima de las físicas. Aunque el ayuno tradicional implica abstenerse de alimentos, también puede significar alejarse de distracciones, como redes sociales o entretenimiento, para dedicar un tiempo más profundo a buscar a Dios. El silencio, por otro lado, es una práctica que implica aquietar la mente para escuchar la voz de Dios, dejando de lado todas las preocupaciones y distracciones. Prácticas de ayuno y silencio. 1. Ayuno de distracciones. Elija un día de la semana para ayunar de algo que ocupa su mente. Utilice ese tiempo para la lectura bíblica y la oración. 2. Minutos de silencio. Separe unos minutos de su día para estar en silencio ante Dios. Concéntrese solo en su presencia, dejando de lado todas las preocupaciones. Esto ayuda a calmar la mente y traer claridad espiritual. Creando rutinas espirituales saludables. La consistencia es la clave para el crecimiento espiritual y emocional. Establecer rutinas diarias de oración, lectura bíblica y meditación ayuda a fortalecer su fe y a combatir la ansiedad de manera efectiva. Crear estos hábitos diarios puede, con el tiempo, transformar su manera de reaccionar ante las presiones de la vida. Rutina diaria espiritual. 1. Mañanas con Dios. Comience el día con una breve oración y lectura bíblica. Pregunte a Dios cómo desea guiarlo a lo largo del día. 2. Pausa al mediodía. Reserve unos minutos en medio del día para oración o meditación. Recuerde un versículo clave y reafirme su confianza en Dios.
3. Cierre nocturno. Termine el día con una oración de agradecimiento y una breve reflexión sobre los eventos del día. Pida a Dios que le dé descanso y paz durante la noche. Conclusión. Estas prácticas espirituales, cuando se aplican con constancia, pueden traer alivio, esperanza y un sentido renovado de propósito, incluso en medio de las luchas emocionales. La Biblia no nos promete que la vida será libre de desafíos, pero nos asegura que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Estas prácticas son herramientas espirituales que nos ayudan a mantener el enfoque en Dios y a encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Permítase experimentar estas prácticas y observe cómo pueden transformar su manera de lidiar con la ansiedad y la depresión. Recuerde que no está solo, Dios está a su lado, y su palabra es una guía constante hacia la paz interior. Que este capítulo sea un aliento para construir una vida espiritual sólida, anclada en la verdad y el amor de Dios. Capítulo 13. Conclusión: la paz duradera en Cristo. Hemos llegado al final de este audiolibro, y es momento de reflexionar sobre todo lo que hemos explorado juntos. Hemos hablado de la ansiedad, la depresión, el dolor emocional y el camino espiritual que nos lleva a la sanación y a la paz. A lo largo de los capítulos, hemos visto cómo la Biblia no solo reconoce la realidad de nuestras luchas emocionales, sino que también ofrece consuelo y dirección para enfrentar estos desafíos. Nos muestra que, incluso en las situaciones más oscuras, existe una esperanza que no decepciona, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Al revisar las Escrituras y aprender de los ejemplos de personajes bíblicos, nos damos cuenta de que nuestra fe no elimina automáticamente las dificultades, sino que transforma la manera en que las enfrentamos. La paz que Cristo ofrece no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Es la certeza de que, sin importar cuán grande sea la tormenta, hay un Dios que está con nosotros, ofreciendo descanso para nuestras almas. Recapitulando las enseñanzas clave. 1. Confianza en la soberanía de Dios. Hemos visto cómo entregar nuestras ansiedades a Dios es un paso esencial para encontrar paz. Reconocer que Él está en control, incluso cuando nuestras emociones parecen fuera de control, es un acto de confianza y fe. 2. Oración y meditación en las Escrituras. La oración, como hemos visto, no es solo una petición de ayuda, sino un canal directo para encontrar consuelo y renovación espiritual. Meditar en la palabra de Dios nos ayuda a renovar la mente y a reemplazar pensamientos negativos por las verdades eternas de las Escrituras. 3. Descanso espiritual. En un mundo que valora la productividad y la constante ocupación, aprender a descansar en el Señor es un acto de resistencia y fe. Jesús nos invita a encontrar alivio en su presencia, y ese descanso es esencial para la sanación emocional. 4. Perdón y sanación interior. El perdón es una clave importante para liberar nuestro corazón de resentimientos que alimentan la ansiedad y la depresión. La gracia que recibimos de Dios nos capacita para perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, abriendo camino a la sanación. 5. La comunidad cristiana. No estamos hechos para caminar solos. La Biblia nos enseña sobre el poder de la comunidad, la oración colectiva y el apoyo mutuo. Encontrar fuerza en nuestros hermanos de fe es un paso importante para superar las dificultades emocionales. Confianza plena en el amor de Dios. El capítulo final no podría dejar de enfatizar la gran verdad que permea todo este audiolibro, el amor incondicional de Dios por nosotros. Este amor es la base de nuestra fe y el ancla que nos mantiene firmes, incluso cuando los vientos de la ansiedad y la depresión intentan derribarnos. El apóstol Pablo nos recuerda que nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Romanos, capítulo 8, versículo 38 al 39. Es este amor el que nos da valentía para enfrentar un nuevo día,
incluso cuando el mañana parece incierto. La paz duradera en Cristo. Cristo nos ofrece una paz que el mundo no puede dar, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de una relación profunda y sincera con Él. Esta paz es fruto de la confianza de que, independientemente de las dificultades, Dios es bueno, Él es fiel y Él está presente. La paz que Cristo ofrece no es un sentimiento pasajero, sino una realidad espiritual que transforma nuestras vidas. Una invitación a la reflexión y a la acción. Mi oración es que este audiolibro haya sido un instrumento de esperanza, aliento y transformación para ti. Que, al meditar en las Escrituras, continúes encontrando la paz que solo Dios puede ofrecer. Recuerda que el viaje hacia la sanación emocional es continuo, y es normal tener altibajos a lo largo del camino. Lo importante es nunca rendirse, confiando siempre en que Dios está a tu lado. Si todavía estás luchando, sabe que no estás solo. Busca ayuda, tanto espiritual como profesional, si es necesario. Dios trabaja de muchas maneras, y puede usar tanto la fe como los recursos humanos para traer sanación. Confía en que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Oración final. Para concluir, te dejo una oración de paz y esperanza. Señor Dios, agradezco por este momento de aprendizaje y reflexión. Te pido que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene el corazón y la mente de cada oyente de este audiolibro. Que encuentren en ti la fuerza necesaria para enfrentar las batallas emocionales y que, incluso en las dificultades, puedan experimentar la alegría de tu presencia. Ayúdanos a confiar en ti en todas las cosas y a descansar en tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Que continúes caminando en la luz de la gracia de Dios, encontrando la paz duradera que solo Cristo puede proporcionar. Amén. Este audiolibro, La paz que sobrepasa todo entendimiento, como la Biblia puede ayudar con la ansiedad y la depresión, guía a los oyentes en un viaje espiritual para enfrentar los desafíos de la vida con fe y resiliencia. Explorando cómo la Biblia sirve como una fuente eterna de consuelo y fortaleza, este libro comparte historias y enseñanzas bíblicas que han inspirado a millones en momentos difíciles, ofreciendo alivio y paz interior. Con un enfoque compasivo y reflexivo, el audiolibro acompaña a los oyentes a través de versículos y pasajes que abordan el sufrimiento y revelan poderosas promesas de esperanza y paz. Ideal para quienes buscan respuestas, consuelo o apoyo espiritual, esta obra presenta la Biblia como una herramienta profunda para encontrar serenidad en medio de la adversidad, fomentando la renovación mental y una paz divina que sobrepasa todo entendimiento humano.